A ver, ¿qué tienen en común un científico y un detective? Pues, más de lo que uno cree. Hoy vamos a desmenuzar una unidad de quinto grado súper interesante llamada sustancias químicas, y van a ver cómo le da un giro total a la forma de enseñar ciencias. Ok, esta es nuestra ruta. Primero, la idea principal. Luego, cómo la ciencia se vuelve una historia de detectives. Vamos a ver los conceptos clave, el vocabulario y al final cómo se une todo. Vámonos con la primera parte. ¿Cuál es la gran idea? O sea, el porqué de esta unidad. Y aquí está la clave de todo. La idea central es que la materia, todo lo que nos rodea, puede transformarse. Y esos cambios, ya sean físicos o químicos, son los que crean la increíble diversidad del mundo. No se trata de memorizar por memorizar, sino de entender el cómo y el porqué de las cosas. Pero, ojo, esto no es solo una clase de química. Aquí es donde se pone bueno. La unidad tiene una doble misión. Sí, aprender conceptos de química, pero al mismo tiempo usar todas las herramientas de lectoescritura que se han aprendido. Hay que leer, analizar y escribir como si fueran verdaderos investigadores para resolver el caso. Ahora, hablemos de la estructura, porque aquí es donde está la magia. Olvídense del típico libro de texto. Esta unidad está planteada como una historia de detectives. Vean esto. A la izquierda, las reglas de test, la científica. A la derecha, las del inspector Ellis, el detective. La idea es que veamos que el pensamiento científico y el de un detective son, en el fondo, muy parecidos. Observar, registrar datos, ver cómo cambian las cosas. Es básicamente seguir pistas y armar un caso. Entonces, se pide que se aprenda a pensar con estas dos cachuchas puestas. Se analizan pistas y evidencias, se sigue a los personajes como si fueran sospechosos y, algo súper importante, se aprende a distinguir un hecho de una suposición. Esto fortalece un montón el pensamiento crítico. Ok, ya entendimos la parte del misterio. Ahora, ¿qué hay de la ciencia? ¿Cuáles son los conceptos y habilidades que se van a trabajar? Pues se va a lo fundamental. Estamos hablando de la materia y sus tres estados: sólido, líquido y gas. La diferencia entre cambios físicos y químicos, que es clave para el misterio. Y luego un clavado a fondo con los átomos, elementos, compuestos, todo eso que forma el mundo. Todo empieza con los átomos. Se presentan como los bloques de construcción básicos de un elemento. Son tan pero tan pequeños que obviamente no se pueden ver. Son como las piezas de Lego más chiquitas con las que se construye todo lo demás. Y si los átomos son las piezas del Lego, los compuestos son lo que construimos con ellas. Son combinaciones de dos o más elementos diferentes que se unen y ¡pum!, crean algo totalmente nuevo. Miren, esta tabla es una de las pistas más importantes del caso. Ayuda a diferenciar entre cambios físicos y químicos. En un cambio físico, como cuando se derrite el hielo, la composición, el ADN de la sustancia, digamos, no cambia, sigue siendo agua. Pero en un cambio químico, como al quemar algo, ahí sí, la composición cambia, a menudo se libera energía como calor o luz y lo que queda al final es algo nuevo. Y bueno, una parte fundamental es que no solo se trata de saber la ciencia, también hay que saber comunicarla. Por eso, el vocabulario y la escritura son herramientas clave en esta unidad. El vocabulario se ataca desde dos frentes. Por un lado, palabras específicas de la unidad, como eureka o unir, que le dan sabor a la historia. Y por otro, palabras académicas más generales, como compuestos o moléculas, que son las que se necesitan para entender y explicar la ciencia de verdad. Hay que aprender a distinguir y usar ambas. El proceso de escritura que se maneja aquí es muy realista. No es el típico paso 1, paso 2, paso 3. Es más bien un ciclo. Planeas, escribes un borrador, lo presentas, lo evalúas, lo corriges y a veces tienes que regresar a planear otra vez, justo como lo hacen los escritores de verdad. Y las tareas de escritura son geniales. Nada de ensayos aburridos sobre un tema cualquiera. Aquí se escriben desde descripciones científicas súper objetivas hasta reportes policiales para el sheriff. Cada texto tiene un propósito claro dentro del misterio, lo que lo hace 1000 veces más interesante. Bueno, y ahora, ¿cómo se amarra todo esto? Vamos a ver cómo cada pieza del rompecabezas encaja y lleva directamente a la evaluación. La evaluación final es integral. Revisa comprensión de lectura, tanto de textos informativos como de la historia, una parte de escritura, gramática y morfología, que es el estudio de las palabras. Básicamente cubre todo lo que se ha visto. A ver, vamos con un ejemplo súper claro. Durante las lecciones, una de las actividades es crear mapas de personajes. Se funciona como detectives, analizando los motivos y las acciones de cada sospechoso del misterio.
Bueno, pues resulta que en el examen final la parte de comprensión de lectura pide exactamente eso, que se analicen las relaciones entre los personajes y se use evidencia del texto para justificar las respuestas. O sea, la actividad es una práctica directa para el examen. No hay trucos. Va otro ejemplo para que quede más claro. En la lección 5 hay que escribir un reporte policial formal para el sheriff. Se tiene que resumir toda la evidencia que se ha juntado hasta ese momento. Y sorpresa, la parte de escritura en el examen final pide justo eso. Hay que tomar información de un texto y crear una narrativa clara y coherente. Exactamente la misma habilidad que se practicó con el reporte policial. Como ven, todo está perfectamente alineado. Al final esto nos deja pensando. Esta unidad es mucho más que solo enseñar química o lectoescritura. Convierte el aprendizaje en una verdadera aventura. Y nos deja con la pregunta en el aire. ¿Se imaginan qué pasaría si cada clase de ciencia se sintiera así? Como si estuviéramos resolviendo un gran misterio.